director nacional, y quien los va a estar acompañando en esta tercera webconferencia, cuyo propósito es que socialicemos nuestra fase 3 denominada análisis de la información. ¿Me confirman entonces, por favor, por el chat si están viendo mi pantalla y me están escuchando? Ok. Bueno, muy bien. Entonces, digamos que para hacer una contextualización, siempre me gusta empezar mostrando nuestra agenda de actividades para que nos centremos con respecto a las actividades, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, recuerden que nosotros lo que estamos haciendo en este curso es abordando las etapas para el inicio de una investigación de tipo estadístico, pero de estadístico descriptivo, ¿no? Ya les había explicado que hay otras estadísticas como la inferencial, como la estadística relacional, la estadística multivariada, pero nosotros estamos centrados en la descriptiva, cuyo propósito es describir, utilizando diferentes técnicas estadísticas, herramientas, gráficos, parámetros, etc. ¿Listo? Bueno. Dentro de esas 5 etapas de investigación, la primera es la planeación, en donde, pues, como su nombre lo indica, lo que nosotros hacemos es determinar la problemática que se va a trabajar, determinar la forma en que voy a recolectar la información, la forma en que si voy a hacer una encuesta, cómo voy a hacer las preguntas, contextualizar la problemática con unas preguntas, buscar toda la información. Digamos que todo ese primer ejercicio fue el que hicimos en la fase 1, donde ustedes identificaron conceptos básicos como población, muestra, unidad estadística y demás. Después de que uno hace la planeación, pasa ya al ejercicio como tal de organizar y presentar la información, que fue lo que hicimos en la fase 2. Nosotros, nosotros tenemos una base de datos, vamos a seguir trabajando con esa misma base de datos, con la misma problemática que trabajamos en la fase 2, no nos vamos a salir de ahí, con los mismos 350 municipios. En la fase 2 trabajamos las herramientas de organización y de presentación. De organización como a través de tablas de frecuencias, ¿cierto? Construimos tablas de frecuencias, lo hicimos utilizando diferentes software. Hay otras formas como por ejemplo, permítame un momentico apagar acá esto, en silencio. Bien, y otras herramientas para presentar la información como son los diagramas estadísticos. Allí trabajamos variables cualitativas, hicimos análisis relacional, relacionamos dos variables cualitativas, aprendimos eh, a representar las variables utilizando diagramas circulares, diagramas de barras, diagramas de líneas, ¿cierto? Todo eso con variables cualitativas. En esta fase 3, que se llama análisis de la información, vamos a aplicar otras técnicas estadísticas, eh, pero sobre todo no, específicamente a variables de tipo cuantitativo. Recuerden que aquí hablábamos que habían dos tipos de variables cuantitativas, que las cuantitativas son las numéricas y hay dos tipos, las discretas y las continuas, ¿verdad? Aquí vamos a trabajar con esos tipos de variables, con variables cuantitativas. Esa es la primera observación. Bien, este ejercicio, esta fase empezó el 17 de marzo, o sea, hace 9 días, y termina el 13 de abril. Es una actividad de corte individual, tiene un puntaje de 120 y todavía tienen 18 días para el cierre de la actividad. ¿Listo? Los docentes nos encontramos calificando la fase 2, ¿cierto? Hasta hoy teníamos fecha de cierre para la realimentación, es decir, para calificar. Acá es importante que ustedes sepan que después de que pase esta fecha de hoy, ustedes después de esto, ustedes tienen 3 días como máximo para solicitar alguna reclamación. O sea, en el momento en que el docente califica, ustedes tienen 3 días para, si tienen que hacer algún reclamo, si a ustedes no les aparece nota, si consideran que no se les dieron en cuenta algunos puntos. Y el conducto regular es que primero le escriben a su tutor, le dicen, mire, yo considero que la nota aquí es esto, se hace un ejercicio de evaluación por parte del docente, él les da una respuesta y si ustedes todavía no consideran que es justo o todavía creen que se puede hacer algo, le envían al director, o sea, a mí, y yo ya hago una evaluación
de la calificación, ¿sí? Pero recuerden, solo tienen 3 días. Después de 3 días por reglamento estudiantil, ustedes no tienen derecho a reclamar absolutamente nada con respecto a las calificaciones. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Bueno, entonces, ya dicho esto, eh, voy a ir aquí a ver si alguno tiene alguna pregunta de lo que he explicado hasta ahora. Solamente de lo que he explicado hasta ahora. Y si no, pues vamos a avanzar de una vez con el ejercicio de la guía de actividades. ¿Listo? Entonces, como tienen los micrófonos cerrados, recuerden que pues lo más fácil es que me levanten la mano y me pregunten. Acá dicen que si tienen preguntas por el chat, tenemos 106 personas conectadas. Respóndanme por el chat, porfa, si no hay preguntas, porque no veo manos levantadas. Y con eso pues podemos avanzar. ¿Parece? Necesito No, profe, no hay preguntas. Eso, necesito que me estén hablando por el chat para saber si me están escuchando bien. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Bien, avancemos entonces para que nos rinda. Por acá tengo descargada la guía de actividades y bueno, la primera actividad consiste en realizar un mapa mental. Entonces dice, a ver, aplicar las medidas estadísticas univariantes. Entonces aquí ya aparece un concepto nuevo, medidas estadísticas univariantes. Cuando yo hago relación a univariantes, estoy hablando de análisis a una sola variable, a una sola variable. No voy a relacionar variables ni nada. Vamos a calcular parámetros, vamos a calcular muchas cosas, pero a una sola variable. ¿Listo? Por eso se llaman univariadas. A través del cálculo e interpretación de diferentes software. ¿Listo? Entonces, antes de ir a aplicar el software a calcular los parámetros, pues lo primero que uno hace es una conceptualización de la temática. Y para eso, pues ustedes van a realizar, eh, van a resumir cada una de las medidas estadísticas univariantes. Ya vamos a hablar de eso, cuáles son las medidas estadísticas univariantes. Y deberá realizar un mapa mental describiendo ampliamente sus características. ¿Listo? Entonces, en el blog del curso que les hablé hace un momento y que les envié el enlace, ese es el blog del curso que tenemos de la red, ¿cierto? Yo les dije, guárdenlo, guárdenlo en favoritos, ahí está, ese es el blog del curso. El blog del curso está organizado de la misma forma en que vamos avanzando en las temáticas. Entonces, miren, si alguien no lo tiene, por favor revise el chat, que ahí se los compartí. Toda esta primera parte fue de lo que es la fase 1 y la fase 2, clasificación de variables, caracterización de variables cualitativas, tablas de contingencia, bueno, tablas de frecuencia, ya todo esto lo vimos. Cómo importar datos de Excel a Infostat, que es muy importante. Cómo importar datos de Excel a Infostat. Cómo realizar diagramas de barras y circulares, nos sirve para la fase 2. Miremos en entradas antiguas. En entradas antiguas, pues aquí va a aparecer cómo realizar histogramas, tablas de frecuencia en Infostat, cómo hacer histogramas en Excel. Y acá hay un video que a partir de acá es donde empieza lo que es la fase 3. Este video dice variable cuantitativa, discreta, medidas de tendencia central de posición de dispersión. ¿Listo? Entonces, aquí con este video se abre la fase 3 y aquí en este video es lo que yo voy a explicar hoy en la web. Va a estar aquí todo resumido en este video. ¿Listo? De hecho, lo voy a poner porque voy a empezar explicándoles algo sobre las medidas. Voy a poner esto. Bueno, voy a para pausarlo por acá. ¿Listo? Bueno, bien. Supongo que ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Y lo que ustedes ven ahí es un mapa, ¿cierto? Pero es muy simple porque yo no estoy especificando cada medida ni nada de esas cosas. Es como para que ustedes entiendan de forma, digamos, más práctica qué son las medidas estadísticas univariantes. ¿Listo? Bueno, como les decía, son medidas que se le hacen a una sola variable, ¿sí? De tipo cuantitativo. Hay varias clasificaciones de las medidas univariantes.
Dentro de esas medidas se encuentran las medidas de tendencia central, que es lo que ustedes están viendo aquí a la izquierda, ¿cierto? Son las medidas de tendencia central. Y como su nombre lo indican, son medidas que tienden a acumularse a un punto centro, por eso se llaman tendencia central, tienden a acumularse a un punto centro. Algunas de estas medidas ustedes las han escuchado, ¿no? Por ejemplo, la media, que es el mismo promedio aritmético, que es, por ejemplo, de la forma en que a ustedes les sacan las notas. Si ustedes tienen en la primera fase, digamos, 20 puntos, digamos, esa podría ser una forma de sacar las notas, ¿cierto? En la otra tienen 100, en la otra tienen 100. Entonces, diga, ¿cuál es la nota que más, que usted cree que se merece? Pues no, promediemos, sumemos y dividimos entre 5, que es el número de las notas, ¿verdad? Digamos que eso sería lo justo. Entonces, como yo tengo 5 notas, pues sumemos, dividimos en 5 y eso me va a dar un número, que es lo que yo llamo parámetro, y ese va a ser el valor que me va a representar a mí, o sea, hacia donde se están acumulando las calificaciones. Básicamente es eso lo que quiero que entiendan con lo que son las medidas de tendencia central. Cuando uno habla de medidas, van a haber medidas absolutas, van a haber medidas relativas. Dentro de las absolutas está la media, que es el mismo promedio aritmético. Miren que todas ellas tienen un algoritmo matemático para el cálculo. Por ejemplo, para el promedio es sumar todos los datos, 5, 10, 20, los que sean, y dividir entre el total de datos. O sea, ahí hay un algoritmo matemático. Para calcular la mediana, entonces uno tiene que dividir, organizar el conjunto de datos, tomar el que esté en la mitad, porque la mediana divide el conjunto de datos en dos partes iguales, y aplicar un algoritmo. Para la moda, bueno, es diferente cuando la variable es discreta y cuando la variable es continua, pero todas tienen unos algoritmos. Yo a ustedes no los voy a poner a que calculen, a que hagan fórmulas y a que apliquen fórmulas, porque ya todo eso está en las calculadoras, en los software, en todas partes. Siempre le van a botar a ustedes un valor. Lo que ellos no le van a decir es cómo interpretar ese valor. El software se le calcula. Él hace el algoritmo matemático porque está diseñado para eso. Pero el ejercicio de ustedes es interpretar ese valor y relacionarlo con nuestra problema. ¿Listo? La moda es otro concepto que ustedes ya habían visto para variables cualitativas. Acá también lo vamos a utilizar en variables cuantitativas. Esas son las medidas de tendencia central. Hay otras medidas que son las medidas de posición. Para calcular medidas de posición, yo tendría que organizarlas de menor a mayor primero y luego sí por posición mirar en dónde están y calcularlas. Por ejemplo, los cuartiles. Los cuartiles, ahorita con el ejemplo que lo hace lo van a entender mejor. Los cuartiles dividen un conjunto de datos en cuatro partes iguales, 25%, 25, 25, 25. Los deciles de a 10, 10%, 10 deciles, los percentiles son 100, o sea, son parámetros, son valores que nos va a permitir sacar conclusiones en porcentajes del 10%, del 20%, del 30%, del 50%. Las medidas de tendencia central son valores absolutos diferentes a esto. Hay otras medidas que son las medidas de dispersión, que como su nombre lo indican, es qué tan dispersos se encuentran los datos. O sea, esos valores nos van a determinar si los datos que yo estoy analizando se encuentran, son homogéneos, es decir, si más o menos están todos distribuidos ahí pegaditos, o si son heterogéneos, es decir, hay mucha diferencia, o si hay algún dato por allá, un outlier que esté por allá por fuera. O sea, lo que miden las medidas de dispersión, como su nombre lo indican, es qué tan dispersos se encuentran los datos. Allí vamos a ver medidas como el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Y hay otras medidas como por ejemplo las medidas de asimetría y apuntamiento que a través de unos coeficientes nos va a permitir determinar cómo se distribuyen esos datos, hacia qué lado se distribuyen, de qué manera, ¿sí? Todo eso como para poder yo concluir todo lo que yo puedo decir de una sola variable cuantitativa teniendo todos estos valores, todos estos parámetros que son medidas. Una recomendación, cuando ustedes vayan a sacar conclusiones, traten de mirar, por ejemplo, de relacionar las variables, o sea, de relacionar los valores de las medidas, por ejemplo. Cuando ustedes calculan las medidas de dispersión y ustedes encuentran que una medida de ellas, como es la desviación estándar, que está aquí en el tercer bloque, si esa desviación estándar es alta, eso quiere decir que los datos son heterogéneos, o sea, son muy diferentes. Por lo tanto, cuando son muy diferentes, pues uno ya dice, venga, ¿será que ese promedio sí es válido, sí es representativo? ¿A qué me refiero?
hablemos de las mismas notas. Supongamos a alguien que tiene un 0, pero tiene un 4.5, un 4.6, un 4.7 y un 4.8. ¿Qué pasa si yo sumo esas notas y divido por 5? Pues que el promedio se me va a alterar. ¿Por qué? Porque hay un 0. Ese 0 se me está parrandeando todas las otras notas. Entonces mi promedio ya no va a ser 4.5, sino va a ser 3 o 3.5. ¿Por qué? Pues porque ese 0 es un dato que está muy disperso de los demás. Entonces, cuando yo analizo la dispersión, también tengo que empezar a mirar qué pasaría, por ejemplo, con el promedio. Y así se pueden relacionar varias variables. Eso quería hablarles de las medidas univariantes. Bueno, ¿listo? Entonces voy a ir al chat y ¿tienen alguna pregunta relacionada con lo que son las medidas estadísticas univariantes? Básicamente, ese es el resumen de todo lo que hay en los textos que ustedes fueron a mirar o del texto de Ciro Martínez, que era del que estábamos hablando. Bueno, está el profe Sandro no lo había visto. Te voy a dar el rol para que porfa me colabores como siempre. Ahí tenía la mano levantada. Te voy a dar entonces el rol de moderador. El profe Sandro eh, es el tutor que nos colabora en las webconferencias con el acompañamiento a ustedes en cuanto a las preguntas que tengan a través del chat y es el moderador de las sesiones de preguntas que tenemos cada vez que vamos abordando las fases. Entonces, allí está el ¿Qué más, profe? ¿Cómo profe estás? Sandro, ¿cómo vamos? Muy bien, saludos estudiantes, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias, Listo, profe. listo. Entonces, quedamos en sesión de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, pues levanta la mano y ya hacemos el ejercicio. Listo, tenemos a Angie Linet Flores. Adelante, Angie, con tu pregunta. Ah, no. Hola. Bajo la mano, Angie, profe. ¿estás por ahí? Sí, bajo la mano. Bueno, Bueno, parece que dice en el chat, ah, tutor, el mapa mental se hace solo con los conceptos como tal. No es como el de la tarea anterior que debíamos incluir la problemática en el mapa mental junto con los conceptos. bueno, Angie, Dice que no puede hablar. Ujú. esa es una muy buena pregunta. No, porque o si no ese mapa nos va a salir muy grande. O sea, en este mapa no vamos a relacionar los conceptos con nuestra problemática, porque es que además estamos hablando son de medidas estadísticas que sí las vamos a relacionar cuando ya hayamos calculado los parámetros, es decir, cuando tengamos el valor de la media, de la mediana, de la moda, etcétera, los vamos a relacionar con nuestra problemática, pero no lo vamos a hacer en el mapa, lo vamos a hacer cuando ya estemos calculando las medidas univariantes. Muy buena pregunta. Gracias, Sánchez. Bueno, Listo, Angie dice gracias y por ahora no hay más preguntas, profe. listo, gracias, profe. Bueno, entonces vamos a avanzar un poco con la guía. Entonces, digamos que ese es el primer ejercicio que tenemos en la guía, ¿cierto? Hacer ese mapa con cualquiera de las herramientas que ustedes utilicen. Bueno, muy bien. El paso 2 de esta fase es la aplicación de las medidas estadísticas univariantes. Entonces, para ello es necesario que ustedes consulten en la biblioteca en línea de la universidad, ¿cierto? Aquí aparece la forma de ingresar a la biblioteca, ¿cierto? Nosotros queremos hacer este ejercicio porque queremos que ustedes aprendan a buscar en la biblioteca, que tengan conocimiento de cuáles son las bases de datos que se manejan en la biblioteca para que hagan uso de esa biblioteca. Esa biblioteca tiene un sinnúmero de herramientas, de textos que les va a permitir hacer muchísimas consultas. Entonces, ¿qué dice? Ustedes van a dirigirse a la biblioteca de la UNAD, es el pantallazo que les acabé de mostrar, ¿cierto? Luego se van a dirigir a las bases de datos y pues mi recomendación es que filtren por la letra S, que digamos que son las bases de datos donde hay más información, pero ustedes pueden buscar cualquiera. Mira, aquí está Scopus, ¿sí? O está Web of Science, ¿cierto?
u otra base de datos, por les digo, la que ustedes quieran. Y busquen un artículo académico o científico a nivel internacional. La, la tarea es que lo hagan en inglés, que busquen una tarea, un artículo en inglés, ¿cierto? En donde se relacionen las medidas estadísticas univariantes. Entonces, ahí lo que tienen que perfeccionar es la búsqueda, o sea, entonces ustedes van a buscar revistas, artículos en inglés, en donde aparezcan análisis de medidas, artículos relacionados con análisis en donde se apliquen las medidas estadísticas univariantes. Ya sabemos, donde se hayan hecho ejercicios de determinar medias, promedios, simetrías. Por ejemplo, miren, algo tan sencillo como es en el ICFES, cuando ustedes presentan las pruebas a ver, bueno, claro, que es el ICFES, pero se llaman ahora pruebas a ver, ¿cierto? Él les da un poconón de parámetros cuando ustedes calculan, cuando ustedes presentan el examen. Cuando ustedes les entregan los resultados, él les va a decir, mire, su promedio es tanto, su varianza es tanto, su promedio con respecto al promedio de la universidad es tanto, su promedio con respecto al país es tanto, los valores de la desviación son estos, la moda fue esta. O sea, ahí, por ejemplo, si ustedes buscan un artículo en inglés donde tenga que ver con pruebas Saber Pro, con total seguridad que ahí van a encontrar ejercicios en donde han aplicado medidas estadísticas de orden univariado. ¿Sí? Y así entonces van a encontrar muchos artículos en donde calculan promedios. Ustedes como psicólogos presentan muchísimas pruebas, ustedes hacen unas pruebas en donde ustedes calculan promedios, que es el siguiente curso que ustedes ven, ¿cierto? Entonces la idea es esa, que ustedes empiecen a buscar y de hecho alguien me decía, profe, tiene que ser de la biblioteca y la respuesta es no. O sea, si ustedes consiguen otro artículo en donde cumpla con las condiciones, que sea un artículo en segunda lengua, ¿cierto? Y que además sea sobre medidas univariantes, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes hayan hecho la lectura de ese artículo, pues ustedes van a hacer un resumen compuesto por mínimo 100 palabras, ya en español, ¿no? O sea, el artículo está en inglés y ustedes hacen el resumen en español. ¿Listo? ¿Qué van a destacar en ese artículo? Pues lo principal, los objetivos, ¿sí? O sea, el objetivo de este artículo era determinar, por ejemplo, eh, si estamos hablando de pruebas, a ver, por ejemplo, que fue lo que se me ocurrió, pues donde estamos determinando los indicadores de las pruebas para los programas XXY, Z, de psicología, administración y demás. Los resultados que se obtuvieron en el artículo fueron de estos y bueno, las conclusiones son estas. Listo, básicamente es eso, no es tampoco muy complicado, son solamente 100 palabritas, pero el ejercicio es ese. Entonces, una de las tareas en el ejercicio de investigar es buscar información. O sea, uno de verdad que antes de irse a hacer los análisis y hacer mil cosas, uno tiene que primero investigar. Si yo tengo una problemática sobre la cual quiero hacer análisis estadísticos, pues yo primero averiguo si ya se hicieron trabajos de esos, a dónde se han hecho, en qué país, a qué nivel, qué conclusiones han llegado, ¿sí? Entonces, digamos que ese es el ejercicio que yo quiero que haga con respecto a ese paso 2. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a este paso? Creo que Nesli tiene la mano levantada. Leslie, Hola, listo, puedes hacer tu pregunta. tutor, tengo una inquietud. Bueno, frente al documento, bueno, yo ya escogí mi documento como tal y ya realicé el resumen, pero la inquietud está en que yo el documento lo realicé de una aplicación de estadística, no directamente del tema. ¿Está bien o debe ser directamente del tema? ¿Cómo así? No te entiendo. O sea, el documento como tal habla sobre una aplicación de estadística, ¿sí? Una aplicación que se utiliza, una aplicación que se realizó para hacer análisis estadístico. Exacto.
Pero no habla directamente de la univariabilidad. Ay, se me enreda la lengua. Bueno, del análisis univariado, pero entonces sí menciona que hace, sí, claro, porque si es una aplicación estadística, pues tiene que hacer cálculos estadísticos. O sea, que sí está Ajá, bien enfocado, o sea, sí está bien porque una aplicación estadística, pues se diseñó para hacer análisis, precisamente análisis univariados. Entonces está bien, está bien. ok, muchas gracias. Listo, Nelly. Bueno, En el chat dice Paola Andrea, profe, una pregunta. Usted nos profundiza sobre los temas ejemplos que son las medidas estadísticas univariantes o las medidas, o las sí, medidas tenemos que leer nosotros mismos. no, ya vamos para allá. O sea, estoy Ujú. haciendo el ejercicio de la guía paso a paso, porque, bueno, estamos realizando un ejercicio con la base de datos que ya les voy a contar. Entonces estamos esperando a que nos envíen la base de datos con la actualización, pero bueno, mientras tanto, vamos a seguir con la guía. Y si no, pues hago el ejemplo con otra cosa mientras tanto. Bien, bueno, vamos a ir entonces al paso 3 y aquí ya vamos a centrarnos en lo que son las medidas univariantes. ¿Listo? De las que les hablé al inicio. Bueno, a partir de la base de datos, vamos a seguir trabajando con la base de datos anexo 1. Bueno, voy a buscar esa base de datos, pero les voy a contar qué está pasando con la base de datos, que son cosas que pasan, pues, generalmente cuando uno está haciendo ejercicios de análisis de investigación. ¿Listo? Bueno, esta es nuestra base de datos. Vamos a seguir trabajando con la misma problemática que hemos venido trabajando durante nuestro periodo académico, ¿cierto? Que son los datos socioeconómicos de una muestra de 350 municipios de zonas vulnerables por pobreza, ¿listo? Violencia y ausencia del Estado de Colombia entre julio y octubre. ¿Listo? Esta información ya sabemos que nos la envió el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Vivienda, la Ciudad y Territorio. Aquí no tuvimos que nosotros ir a recolectar la información, sino que ya nos la estaban dando en las correcciones que les hemos hecho. Entonces hay que saber que ya cuando me dan la información son fuentes secundarias, cuando yo voy y la recojo son fuentes primarias. Bueno, pues ¿qué dice nuestro ejercicio? A partir de esa base de datos que encontrarán en el entorno de aprendizaje, o sea, que la que ustedes ya tienen, cada estudiante deberá elegir una variable cuantitativa discreta distinta y manifestarlo en el foro. ¿Listo? O sea, eso es lo primero que ustedes tienen que hacer, elegir una variable y manifestarlo en el foro. De esta base de datos, alguien me puede decir, o nos puede decir por el chat para que el profe nos comente, ¿cuáles son las variables cuantitativas discretas que hay acá y con las cuales vamos a poder hacer el análisis univariado? ¿Cuáles de esas que ustedes están viendo ahí son cuantitativas discretas que ustedes pueden elegir para hacer el análisis? A ver, en el chat, ¿Qué han dicho, profe? Gildardo dice población cabecera, Diana Marcela dice cantidad de resguardos indígenas, Lina Marcela dice servicios públicos, Nesli dice cantidad de servicios, Joana dice cantidad de servicios públicos, Nini cantidad de servicios públicos, Listo, profe, muy bien, muchas gracias. Nayeli, sí, Y sí, claro. efectivamente, esas son las variables discretas que ustedes pueden elegir. Como se dieron cuenta, pues hay muchas variables que yo puedo elegir y que no necesariamente sea la misma la que eligió mi compañero, ¿cierto? La condición que pone la guía es que sean distintas. Entonces ya ustedes tienen varias variables para trabajar. Bueno, ¿qué más dice la guía? La guía dice, ¿qué vamos a hacer con esa variable cuantitativa discreta?
A esa variable la vamos a caracterizar. ¿Qué es caracterizar una variable discreta, cuantitativa? Hacer una tabla de frecuencias para datos no agrupados, calcular las medidas de tendencia central, de posición, de dispersión, o sea, y de asimetría y apuntamiento. ¿Sí? O sea, todo lo que vemos, todas las medidas de las que hablamos, ¿cierto? Las vamos a calcular para una variable cuantitativa discreta. Y, como les decía, el software nos va a dar unos valores, pero nosotros lo que vamos a hacer es a interpretar esos valores, que era la pregunta que me hacían alguien. Entonces lo vamos a hacer utilizando, acá lo vamos a hacer utilizando el software Infostat, para que ustedes lo tengan descargado. En el video que les expliqué que está en el blog, ahí también está. Lo que yo les voy a explicar aquí está allá en el video. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio en Infostat. Bueno, entonces les voy a contar que hoy una docente, la profe Azucena, se dio cuenta cuando fue a hacer los análisis que hay que hacer algunas cosas para arreglar la base de datos antes de empezar a procesarla. Y digamos que esa es una etapa que se llama limpieza de datos. O sea, cuando uno generalmente tiene bases de datos, cuando uno las trae, pues esas bases de datos pueden traer algunos problemas que no, si no los soluciono antes, me van a empezar a, a poner problemas cuando los vaya a analizar. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de seleccionar mi base de datos, la voy a copiar y la voy a llevar al Infostat. ¿Listo? Recuerden que hay un video, simplemente marco todas las columnas, toda la información, toda la tabla, control C y voy a Infostat. ¿Listo? Ah, bueno, yo la tenía acá pegada, pero bueno, la voy a borrar. Voy a Infostat, le doy archivo, nueva tabla, y aquí en este borde azul le doy pegar incluyendo el nombre de columnas, y esa es la manera de traer la información de Excel a Infostat. Esta es la misma, lo mismo que hicimos en el paso anterior para traer la información, ¿sí? Si no se acuerdan, allá en el blog hay un video. Bien, se supone que aquí ya entonces voy a empezar a hacer los análisis para la variable cuantitativa discreta que yo elegí. Pero hoy la profe se dio cuenta de algo y lo estamos solucionando, pero no creo que alcancemos bueno, la profe ya nos hizo el favor, pero antes de bajarla, eh, le mando nuevamente la base de datos porque faltaba por arreglar la columna N, que tenía el mismo problema de la fila 127. Listo. La profe Azucena nos colaboró haciendo ya el arreglo de la base de datos, pero yo les voy a decir por qué había que arreglarlo. ¿Listo? En ese ejercicio de limpieza de datos, que es lo que ustedes están viendo que hizo la docente Azucena, es lo que tiene que hacer el investigador antes de empezar a procesar la información. Porque nos dimos cuenta, o ella se dio cuenta, que habían algunas cosas que había que arreglar antes de empezar a hacer los cálculos. ¿Qué cosas? Miren, yo ya pasé la base de datos como está en el foro. Y alguien de ustedes dijo, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer la población de la cabecera. Esa es mi variable discreta y voy a trabajar con esa variable discreta, ¿cierto? Está bien. Para hacer el análisis en Infostat, ¿sí? Entonces a esa variable población de la cabecera, entonces lo primero que uno tiene que hacer cuando vaya a hacer análisis estadísticos es revisar que el tipo de dato, dando clic derecho, acá donde dice tipo de dato, esté acorde con los valores. Es decir, esta variable, ¿qué tipo de datos sería? ¿Valores enteros o valores reales? O sea, ¿la variable es discreta o es continua? Es discreta cuando son enteros, es continua cuando es real. Categórica es cuando aparecen, cuando son cualitativas, digamos. Y fecha cuando son variables, digamos, de información, informativas. Miren que el software la está marcando como categoría, pero no debería ser categoría. Eso ya entonces me dice, venga, pero ¿por qué? ¿Qué estará pasando? Entonces, yo la voy a marcar como entero, porque son valores enteros, la población es entera, ¿listo? Y miren lo que me sale. Dice, ¿usted quiere transformar una variable categoría en numérica? Entonces,
Cuando pasa esto es porque hay algún problema con algún dato o con algunos datos de esa columna, que es lo que llamamos limpieza de los datos. Entonces, cuando vimos esto, la profe se dio cuenta que si ustedes miran aquí, por ejemplo, este dato 1877, ¿sí ven? Hay un espacio aquí, en las unidades, cuando empiezan las unidades de 1000, ahí hay un espacio. Y ese espacio hace que el software, yo lo corro para acá y lo organizo, que fue lo que hizo la profe, todos esos valores, algunos de esos valores ya los organizó, pero no se preocupen que ya ahorita mañana les enviamos ya la base de datos con la limpieza y todo para que ustedes la empiecen a procesar. Pero quiero que se den cuenta que por eso es que no funciona el ejercicio en Infostat. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Antes de procesar la información hay que hacer la limpieza de los datos. Y ella arregló algunas variables como esta de la población, el resto de la población total, todas esas, cuando trajimos la información, traía esa dificultad. ¿Listo? Bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, para hacer el ejercicio, ahora les voy a explicar con otra variable que sea discreta, ¿sí? Y que no tenga ese problema. Por ejemplo, miremos esta variable cantidad de servicios públicos. ¿Bien? Cantidad de servicios públicos. Bueno, voy a hacer el ejercicio con esa variable. Entonces está cancelar. Y vamos a buscar la variable cantidad de servicios públicos, que esa también es discreta, y vamos a ver si esa sí la podemos trabajar, si no tiene que hacer limpieza de datos. Cantidad de servicios públicos. ¿Bien? Eso es como un promedio de cuántos servicios públicos disponibles hay en cada municipio. Entonces, clic derecho, tipo de dato, y ahora miren que me lo está marcando como real. La pregunta es, ¿esa variable es cuantitativa continua? ¿Es real? No, entonces es entera. La pusimos entero y aquí sí ya no salió el cuadro de diálogo, o sea que sí se deja, clasificar como entero, o sea que ahí no tendríamos problema. Entonces, con esa variable es que voy a hacer el ejemplo, pero no se preocupen, como les digo, ya la profe nos hizo el favor de hacer la limpieza de la base de datos y mañana o ahorita, bueno, no sé si el profe la pueda descargar del chat de Teams que tenemos y Listo, la profe, ya podría, reviso. y la puede compartir de una vez por aquí mientras vamos haciendo el ejercicio. De todas formas, mañana yo se las voy a compartir al correo, se las voy a compartir a los docentes para que ellos las compartan a través de Teams. ¿Listo? Pero bueno, nos vamos a enfocar en hacer a calcular todas las medidas e interpretarlas para esta variable, cantidad de servicios públicos. Ya la tenemos seleccionada, ya sabemos que es entera, entonces vamos a ir a Infostat a hacer los análisis. La guía lo primero que me dice es, haga una tabla de frecuencias. Así como la hicimos con la variable cualitativa, se hace para la variable cuantitativa. Entonces, vamos a donde dice estadísticas, ¿cierto? Tablas de frecuencia. Seleccionamos la variable, que es cantidad de servicios públicos, la pasamos, le damos a aceptar. Él me selecciona el mismo cuadro de diálogo que hicieron con las variables cualitativas. Me dice que quiere que le calcule el límite inferior. No lo necesitamos. Eso es para datos agrupados. O sea, cuando hagamos la continua, ahí sí. Límite superior tampoco. La marca de clase sí. Esa sí la necesitamos. La frecuencia absoluta también. Y digamos que puedo dejar la frecuencia relativa. Eso no es importante. Y le vamos a dar a aceptar. Y miren que él ya me calculó la tabla de frecuencias para la variable cantidad de servicios públicos. ¿Sí ven? Entonces me dicen, ¿qué hay? Bueno, entonces ustedes van a mirar es la marca de clase. La marca de clase son las categorías de la variable, o sea, hay 0 servicios públicos, hay un servicio público, hay 2 servicios públicos, 3, 4, 5, 6 y 7. Las clases es como el conteo de cuántas hay, ¿cierto? Pero realmente las categorías son lo que me está marcando la marca de clase. O sea que la FA, que es la frecuencia absoluta, me va a decir que, por ejemplo, digamos lo más relevante acá es decir que hay 77 municipios que tienen 2 servicios públicos como promedio en ese municipio.
¿cierto? Que hay 52 municipios que tienen de a 4 servicios públicos, que hay 56 municipios en donde hay 5 servicios públicos, pero hay municipios en donde no hay ninguno. Miren, hay 4 municipios en donde no hay ninguno. Hay 46 municipios en donde solo hay uno, hay 77 en donde en promedio solo hay 2. O sea que ahí ya se empieza uno a decir, oiga, pero ¿cómo todavía a estas alturas hay municipios en donde no hay ni siquiera un solo servicio público? Entonces ya empiezo a relacionar eso con la pobreza, con cómo estarán esos municipios. Nada de esos análisis me lo está arrojando Infostat, pero son los que yo estoy haciendo. Como nosotros les vamos a enviar la plantilla también, entonces ustedes van a empezar a organizar esa información. Voy a mirar si la tengo por acá para que ustedes vayan mirando cómo organizamos eso de una vez. Profe, listo, la anexo 1 ya está en el chat. Ah, listo. Muchísimas gracias, profe. Entonces, muchachos, vayan al chat y descarguen la nueva base de datos con la limpieza de los datos para que mañana o bueno, cuando empiecen a trabajar no vayan a tener problemas ni vayan a perder tiempo en ese ejercicio. Listo, muchas gracias, profe. Listo, profe. Bueno, entonces, como les decía, nosotros les vamos a enviar mañana junto con la web, les vamos a enviar unas plantillas como como la que les enviamos para la fase 2, ¿cierto? Entonces debe estar por acá, las voy a buscar. Plantillas. Ah, bueno, no tengo la plantilla de la fase 3. Habría que, no sé cómo este computador me lo dio la universidad este año, creo que no tengo esa información. Pero yo mañana les voy a compartir la plantilla. Si en este momento no la tengo. Si algún docente también me la puede compartir por Teams, la plantilla que utilizamos el año pasado, la plantilla 3, para la fase 3, para el paso 3, también la podemos manejar desde allá. La bajo y la descargamos acá. Porque creo que no saben, hay que mirar si de pronto hay alguna plantillas. Acá está. Pero bueno, solamente está la que arreglé para la fase 2. Profe, Paola tiene la mano levantada. Voy a Ah, sí, darle mientras la tanto. palabra mientras usted busca. Listo. Gracias. Paola, listo. Paola Andrea López, adelante con tu pregunta. Gracias, buenas noches, profe. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos. Profe, yo tengo una pregunta respecto a Infosat. Pues yo en mi actividad pasada yo trabajé con Excel y Infosat, porque por lo menos la tabla de frecuencia absoluta no me daba el valor, digamos, de 1 que tenía que dar en el total. Entonces, porque me daba, o sea, los decimales se aproximan en Infosat. Bueno, yo no alcancé a escuchar muy bien. Creo que me estabas hablando de que cuando lo hacías con Excel o con Infostat te daba unos valores diferentes, pero valores decimales, o sea, por decimales. No, por lo menos en la actividad pasada teníamos la tabla de frecuencias que había una partecita donde estaba la frecuencia absoluta que para que fuera correcto nos tenía que dar 1, ¿cierto? Sí. A mí, cuando yo hacía la tabla por Infostat y la pasaba para pegarla ya, yo sumaba, porque me ponía a hacer la manual y me da 1.2. Y yo dije, no, el profe dijo que si pasaba de 1 estaba mal. Entonces, yo me puse a hacer la manual directamente en Excel y la puse con los valores que me daba automáticamente ahí y no la aproximaba, me di cuenta que Infostat me los aproximaba, o sea, me pasaba, eran números como 13,90 y Decimales, algo, sí, entonces lo números aproximaba a decimales. 14. Lo Sí, aproximaba y por eso es que me estaba dando de más. exacto, sí. Digamos que ahí, o sea, lo que tú tienes que tener en cuenta como investigador es que cuando yo sumo, cuando saco los valores de la frecuencia relativa, creo que es lo que me estás diciendo, ¿cierto?
Si yo sumo todos esos valores, pues tiene que ser un valor muy cercano a 1, puede ser 0.9999, depende del número de decimales que yo coja, pero pues nunca va a ser 1, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, mire, si yo sumo 0,01 más 0,013 más 0,22 más 0,19 más 0,15, o sea, se supone que esto no puede dar mayor a 1, ¿sí? 13, 14, 36, 46, 55, 70, 86. Ahí da como 98, 99. Es por eso, es porque algunos software trabajan con más decimales que otros, ¿sí? Pero no te preocupes que digamos que ahí no hay problema, desde que se esté haciendo bien el ejercicio, porque esos software ya traen el algoritmo listo, ¿sí? Entonces ahí no habría problema. ¿Listo? Aunque sí, porque por eso Mira, en la actividad Azucena, pasada, pues me la, gustó la, porque Infostab me deja la, hacer, ¿sí? sí lo puedes hacer en Infostat, no hay problema. Sí, me gustó porque Infostab incluso me dejaba hacer algunas gráficas, algunas cosas que las presentaba muy bien, pero para otras que ya era de suma y eso, me dirigí directamente fue al Excel. Sí, recuerda que yo les dije que ustedes pueden trabajar los dos software, porque por ejemplo, los gráficos son más bonitos en Excel que en Infostat, eso hay que admitirlo. Pero lo importante es que ustedes aprendan a trabajar en cualquiera de los dos, que aprendan a interpretar, que aprendan a analizar, y obviamente si saben manejar los dos, pues muchísimo mejor. Bueno, miren, aquí hay una plantilla de la Ok, fase 3. Con gusto. Acá hay una plantilla que nos envía la profe Azucena, quien ha estado muy pendiente de la web. Muchísimas gracias, profe. Esa es la plantilla que les vamos a enviar mañana, ya cuando la tengamos lista con la grabación. Pues aquí empieza, bueno, la introducción, la justificación, el objetivo, los objetivos del trabajo, las actividades, el mapa mental, ya pasamos por ahí, entonces aquí lo pegan. Aplicación de las medidas estadísticas univariantes, entonces es el artículo, el resumen del artículo. Y aquí empieza entonces lo que es la actividad 3, medidas univariantes, ¿cierto? Problemática de estudio por la copia, ustedes ya saben cuál es. Tabla de frecuencias, mire, para datos no agrupados, control Z, tabla de frecuencias para datos no agrupados. Entonces ya la hice en Infostat, ya la tengo acá, miren. ¿Sí? Entonces yo vengo acá y busco la herramienta recortes porque recuerden que este es un software que es gratuito, entonces no me deja hacer algunas cosas. Ya si lo hubiera pagado, de pronto sí me deja copiar y pegar, pero yo lo copio acá, control C, y voy a la plantilla y la pego, control B. Y lo importante, siempre les he dicho, es que no es tanto que la hagan y que la peguen, porque pues eso es muy sencillo, ¿no? Es que ustedes saquen conclusiones de esa tabla, ya dijimos, ¿no? Que hay 77 municipios en donde solamente hay 2 tipos de servicios públicos, y bueno, ahí echan el carretazo. Después dice, bueno, acá está la interpretación, que básicamente es lo mismo que las conclusiones. Figura 2, diagrama de barras. Le vamos a hacer un diagrama de barras para esa variable. Entonces, como ustedes ya lo saben hacer, ¿cierto? Porque ya lo hicimos con las variables cualitativas, yo lo puedo entonces simplemente, voy a donde dice estadísticas, déjame tirar gráficos, en gráficos busco diagrama de barras, gráfico de barras, selecciono la variable que estoy analizando, que es eh, cantidad de servicios públicos, ¿cierto? La paso para abajo, recuerden que arriba debe ir escaso para que me cuente cuántas hay en cada categoría, ¿sí? Si ustedes pasan para arriba, cantidad de servicios públicos, cuando hagan el gráfico solo les va a aparecer una variable, solamente una variable, ¿listo? Entonces, no lo olviden, le dan a aceptar. Acá le dicen que yo no quiero medias, quiero frecuencias absolutas, que son los valores totales, y le doy a aceptar. Y listo, él ya me muestra el diagrama de barras que me permite analizar. Vamos a cambiar el título. Y esto es, siempre cambien el título. Entonces, número de servicio, o bueno, servicios públicos, para que vamos a poner números especiales. Servicios públicos. ¿Sí? También acá abajo dice cantidad de servicios públicos. Entonces, servicios públicos en 300. Municipio, listo, digamos que ese es el nombre que yo le pongo, cambio acá, póngale nombre a los ejes, que los dije,
Esto no es frecuencia absoluta. Esto es número de municipios, ¿cierto? Porque es lo que estamos contando. ¿Cuántos municipios? ¿Listo? Entonces ahora ya tengo la gráfica, listo. Número de municipios. Entonces cuando yo lo vea, digo, vea, hay 6 municipios, ¿cierto? Que tienen, bueno, miren que acá yo puedo cambiar, miren donde dice número de municipios, el eje Y, yo lo puedo arreglar, pues para que quede mejor, ¿no? Entonces quitémosle los decimales, dejémoslo en 0 para que ya me den valores enteros, de a 0, 20, 40, 60, 80, ya cambió. Entonces yo ahí ya saco la conclusión que hay 6 municipios en donde hay 41 municipios. Si quieren, ustedes le dan clic a cada barrita, clic izquierdo y él les va a sacar, ¿sí? Él les va a sacar los valores. Entonces ahí ya es mucho más fácil interpretar. Entonces me vengo donde dice récord, lo corto, ¿cierto? Nuevo. Oiga, vea, llegaron los envueltos, ¿sí están escuchando? Control C, que hay uno que se para aquí abajo en la puerta del conjunto y suena hasta por acá, yo en un 8º piso. Bueno, control C y le damos, va a buscar la plantilla. En la plantilla pegamos entonces el diagrama de barras, ahí está, vea, está todo ya hechicito para que ustedes simplemente lo hagan y lo interpreten, ¿listo? Entonces ahí, la interpretación de la tabla y del diagrama es la misma, o sea, si en la tabla hablan de una cosa, pues en el diagrama hablen de otra, y lo más importante, lo más relevante, conclusiones que sean cortas, concisas, bien redactadas. Y ahí para abajo ya empiezan los cálculos de las medidas. Miren, las medidas de tendencia central, la tabla con los valores y la interpretación que ustedes le deben dar. Ahí están las medidas de asimetría, las medidas de dispersión. Todo eso lo calcula InfoStat haciendo una sola cosa. ¿Listo? Bueno, profe, abramos los micrófonos a ver si tienen preguntas hasta ahora. Listo, profe. Por acá está Germán Andrés Castillo. Adelante, Germán. Hola, profes y compañeros, muy buenas noches. Buenas noches. Profe, sí tengo una inquietud con la tabla, pues bueno, no sé si la tutora de pronto esa parte también la corrigió. Para ese paso 3 yo escogí la variante de promedio de personas en el hogar, pero resulta que cuando voy a realizar la tabla, resulta que los números me los cambia. Es decir, utilizo el filtro, selecciono el número y automáticamente todos los números me los cambia. Entonces Bueno. no me Acá deja sí, realizar. sí. Bueno, sí, gracias por esa aclaración. Mire, esta variable promedio de personas, Sí, señor, esa, promedio de personas en el hogar. es que sí, miren, esta promedio de personas, esa cuando trajimos la base de datos, esa se había generado por números aleatorios. Entonces, cuando bueno, es que esta base ya está un poco arreglada, pero en la que ustedes tienen tal vez, aunque nosotros creo que se las enviamos, lo dividimos. Claro, como está con números aleatorios, si yo cambio un valor acá o si voy a arreglar algo acá, él me va a cambiar automáticamente todos los otros valores. Eso es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Sí, correcto, me los Es- cambia es- todos. exacto, es por eso. Es porque cuando trajimos la base de datos, venía como números aleatorios. Entonces, lo que uno tiene que hacer ahí, en ese caso, por ejemplo, es más sencillo, porque tú lo que puedes hacer es, así como está, tú seleccionas todos los valores, ¿sí? Tú los seleccionas todos y los puedes pegar en otra columna al lado, ¿sí? Y eso hace que ya no vayan a cambiar, ¿sí? Control C, pero eso ya lo hizo la profe, eso también hace parte de la limpieza de datos. Yo los puedo pegar acá, pero los pego como número, como texto, ¿sí? Y ya, pues entonces después tú los puedes coger de acá, copiar acá y volverlos a pegar acá, y ya no te van a cambiar. Es por eso, es porque traen de la base de datos que se generó de forma aleatoria. Es por eso que te Ok, estaban cambiando. Pero ahí lo puedes hacer listo, así, perfecto. lo copias, lo pegas en otra columna, los guardas como número y vuelves y lo pegas acá. O esperar a que ya nos va a pasar la base de datos con eso organizado. Miren, esto es muy importante Bueno, porque esto se llama limpieza de datos.
Y si uno no limpia los datos antes de procesarlos, se le van a presentar estos inconvenientes. O sea, estos inconvenientes no es que lo hayamos hecho a propósito, no es que esté mal, no, es que ese es un ejercicio que se hace cuando uno está analizando datos y cuando está haciendo análisis estadísticos. O sea, ustedes como investigadores se van a enfrentar a eso, porque una vez trae bases de datos, por ejemplo, en donde faltan información, en donde no responden preguntas, o el que está pasando la información a la base de datos digita mal, son errores de digitación, son errores de formato, o sea, se pueden presentar mil errores y hay que aprender a corregirlos. A veces la base de datos de pronto no trae ningún problema, pero generalmente siempre pasa algo, siempre pasa algo. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Pero listo, ese es el ejercicio que hay que hacer. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, tenemos a Ana María Morales por acá. Adelante, Ana María, con tu pregunta. Buenas noches para todos. Esto, Hola. tutor, ¿podrías hacer la explicación del ejercicio en Excel? Es que como yo no pude descargar, el trabajo anterior yo lo realicé fue en Excel, entonces yo siento que es la herramienta que se me facilita mejor, Bueno, mira, es que yo te voy a decir algo. señor. Excel, y lo he dicho ya varias veces, Excel es un software que no es estadístico, o sea, es un software que hace algunos cálculos estadísticos, pero que no lo permite hacer todo. Específicamente estos análisis, y sobre todo para la variable cuantitativa continua. Para la variable cuantitativa continua se puede hacer, pero hay que hacer muchísimas cosas. En el blog del curso hay unos videos de cómo hacer esos cálculos cuando las medidas son, en Excel, mejor dicho. Ahorita no creo que me alcance el tiempo. De hecho, Mm, estaba pensando en hacer una sesión hoy para la variable discreta y otra la otra semana, el lunes, para la variable continua, porque creo que nos vamos a quedar colgados en tiempo. Pero entonces en este momento no podría. Yo sí que más bien te recomiendo es que descargues el software Infostat, o sea, todavía estás a tiempo, lo puedes descargar. O mirar en el blog, porque en el blog hay algunos videos de cómo hacer estos cálculos utilizando Excel. ¿Listo? Eso como para que lo bueno, tengas en cuenta. Pero sí se puede hacer. Para la discreta es mucho más sencilla, pero para la continua, ahí sí se más te va a complicar un complicado. poco porque hay que hacer Mm, muchas cosas. bueno, señor. Y otra preguntita es que respecto al punto número 1 del mapa mental, se dice que se debe resumir cada una de las medidas estadísticas unilaterales, univariantes, perdón. Univariadas. Sí, señor, perdón. Entonces dice que son las medidas de tendencia central, de posición, de Eh, dispersión. Ahí yo lo que entiendo de lo que leí es que toca explicar cada una de esas, esa en qué, o respecto a las variantes que yo escoja. no. Solamente conceptualizar las medidas univariantes. No con respecto a Ah, tu variable, no con respecto a la no. problemática, no. Solo hacer el mapa y ya. Yo pensé que era como el mapa anterior que hicimos, que digamos era, No, porque todo ahí era no, porque dependiendo de la ahí no le problemática están, mía. la guía no le dice relacione las medidas Mm, univariantes con la problemática que estamos trabajando. Ahí solamente dice ah, haga el vale. mapa. Es conceptualizar esas medidas, Sí, sí, señor. sí. Ah, vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, Listo, señor, profe. hasta el momento no, gracias. Listo, profe, no tenemos más Bueno, preguntas. entonces vamos a avanzar. Ahora sí vamos a calcular todas esas medidas en Infostat. ¿Listo? Entonces voy a quitar esto y listo. ¿Cómo se hace el cálculo? Porque eso lo hace automáticamente Infostat. Miren, ¿cómo? Entonces yo vengo a donde dice estadísticas y en estadísticas vengo a donde dice medidas resumen. ¿Sí? No se preocupen que allá hay videos en el blog de cómo hacer todo esto. Vengo a medidas resumen. Elijo la variable, en este caso ya está, cantidad de servicios públicos, ya está lista porque es la que hemos venido trabajando. Le damos a aceptar y él me abre este cuadro de diálogo. Miren, en ese cuadro de diálogo aparecen todas las medidas estadísticas univariantes que estamos analizando, excepto uno, que es la moda. Yo no sé por qué cuando hicieron el software se les olvidó meter la moda. No aparece aquí. Ese es el único parámetro que no aparece. De resto aparecen todos los que uno necesite y demás. Porque si habláramos y recordáramos cuáles son las medidas de tendencia central que yo les dije, media, mediana y moda, aquí están, vean. La media está marcada, la mediana yo la elijo y la moda no está, falta la moda. N es el número de datos. Ahora,
como estoy calculando las medidas de dispersión, entonces, ¿cuáles son las medidas de dispersión? Según lo que yo les mostré, según lo que les mostré acá, ¿cierto? Según esto. Las medidas de dispersión, ¿cuáles son? Miren, rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. El software tiene esas medidas, miren. Entonces, por ejemplo, dice DE es desviación estándar, ya está marcada, ¿cierto? Varianza, hay dos varianzas porque hay dos fórmulas, una es con n-1 y otra es con n, pero digamos que realmente eso no hay mucha diferencia. Pueden trabajar con n si quieren. Desviación estándar, ya la marcamos. Coeficiente de variación es este, CB. Si hablamos de las medidas de posición, ¿cierto? Las medidas de posición, entonces allá cuando ustedes hagan el mapa se van a dar cuenta que son los cuartiles. Entonces aquí son cuartil 1, cuartil 3, la mediana es una medida de posición, pero también es de tendencia central, que es el cuartil 2. Ahorita les voy a explicar eso. La asimetría que me la están pidiendo, la curtosis. Puedo calcular aquí por aparte percentiles, vea el percentil 25 si quiero, o el 50, o el 75, lo que yo quiera calcular, solo marcarlos. Y él me dice, ¿cómo quiere que le presente los valores de todas esas medidas? ¿De forma horizontal o de forma vertical? A mí me gusta de forma vertical para entenderlo mejor. Y también le dice, usted puede calcular cualquier percentil, el que quiera, 90, 98, 5, 10, 20, 30, el que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, primero marco, selecciono, elijo los valores, las medidas, ¿cierto? Acá este EE es un error estándar, está la suma de cuadrados, pero eso no lo necesitamos. Bueno, y en fin, cuando ya hayan marcado esas que necesito, pues yo simplemente vengo y le digo aceptar. Y ya, todo lo que antes uno hacía de forma manual, que tenía que coger los datos, sumar, dividir entre el número de datos, o para la varianza elevar al cuadrado, restarle el promedio, bueno, en eso que el computador se demoró un segundo, nosotros nos demoramos 3 y 4 y 5 horas, ¿sí? Y ya él les calculó todos los valores, miren, todos, absolutamente todos, pero él no interpreta, vuelvo y les digo, él se los calcula, pero él no los interpreta, que es lo que yo necesito que ustedes hagan. O sea, calcularlo es la mitad del trabajo. Se lo voy a cortar y se las voy a explicar para que entiendan y analicen a qué se refieren. Entonces, me gusta hacerlo en Paint, que es donde puedo dibujar, ¿sí? Para que ustedes, bueno, voy a cerrar acá, tengo mucha cosa abierta. Y voy a ir a Paint. Y voy a pegar esa tabla que acabé de hacer. ¿Listo? Control V. Ahí está. Entonces, él me calculó ya todos los parámetros. ¿Qué es lo que me está pidiendo la guía? Calcule las medidas de tensión central, la media, calcule la desviación estándar, calcule el cuartil 1, el cuartil. Pero si yo no lo interpreto, pues realmente no me sirve. Voy a hacer el ejercicio gráficamente para que lo entienda mejor. Entonces, yo voy a suponer, ¿cierto? Que en esta línea son mis 350 datos, es decir, mis 350 municipios. ¿Listo? Ahí los tengo todos. Y piénsenlo mejor, ordenados de menor a mayor. Porque como hay medidas de posición, yo para calcular las medidas de posición las tengo que organizar de menor a mayor. Si ustedes empiezan a mirar acá, se van a dar cuenta que ya hay mucha información. Entonces, por ejemplo, acá me están diciendo el dato mínimo, miren. ¿Cuál es el dato mínimo? 0. O sea que si yo lo voy a parar acá, mi dato mínimo es este. Entonces yo ya sé que ese valor es 0. ¿Listo? Profe, qué pena. Señor, Voy a ausentarme 2 minutos, ya regreso, por si tiene listo, profe, alguna pregunta. Listo, ya vuelvo. tranquilo. Listo. Entonces ahí ya tengo el dato mínimo, ¿no? Que es 0. Ahora miremos cuál es el dato máximo. Ahí me lo están diciendo. ¿Cuál es el dato máximo? Véalo, acá está enseguidita. Dato máximo es 7. Entonces, aquí esta línea, que es el dato máximo, recuerden que estamos hablando de servicios públicos, recuerden que estamos hablando de cuántos servicios públicos hay en cada municipio, ¿cierto? Esto acá, ya sé que es 7. ¿Listo? Listo, tengo mis datos. El menor es 0, el mayor es 7 y estamos hablando de, para que nunca se les olvide,
para que asocien los resultados, para que hagan las cosas, piensen que estamos hablando de servicios públicos, ¿sí? Servicios públicos. Porque ustedes a veces dicen, ¿cero qué? Tres servicios públicos, ¿listo? Servicios. Ahora, empecemos a mirar algunas cosas. A mí me gusta primero sacar todo lo que son las medidas de posición para ubicarme bien y luego sí empiezo a mirar los análisis de las demás. Entonces, las medidas de posición, hay unas medidas que se llaman cuartiles que dividen un conjunto de datos en 4 partes iguales, ¿sí? Si yo dividiera este conjunto de 4 partes iguales, o sea, esa recta, si yo la dividiera en 4 partes iguales, pues ¿cómo tendría que hacer el ejercicio? Pues primero, divido aquí la mitad, y hagan un acto de fe, piensan que esta es una primera mitad. Esa primera mitad la vamos a llamar mediana, ¿sí? Que es el mismo cuartil 2, porque es la mitad, es el mismo decil 5, si yo quisiera, y es el mismo percentil 50. O sea, todo eso se llama de la misma manera. Es el mismo percentil 50. Y si ustedes lo buscan en los valores, pues van a dar cuenta que la mediana en este caso es 3. ¿Cierto? Entonces lo voy a poner de una vez aquí como 3. Ay, ve que dice la otra información. Bueno, o sea que acá es 3, ¿no? ¿Por qué no me lo estoy inventando? Allá me lo está diciendo lo que acabamos de hacer. 3. ¿Listo? Que es la misma mediana. ¿Listo? Bien. Bueno, ese es el primer corte. Ya dividí los datos en 2 partes iguales. ¿Qué porcentaje habrá en el primer pedazo y qué porcentaje hay en el segundo? Pues fácil, ¿cierto? Entonces, de aquí hasta aquí, ¿qué porcentaje hay? ¿Quién me dice? Bueno, ¿quién escribe ahí por el chat? Porque no estoy mirando. De aquí hasta aquí, se supone que hay ¿cuánto? Pues el 50% de los datos, ¿cierto? Listo. Y el otro 50% pues está al otro lado. Ahora, dividamos la primera mitad en otra mitad. Vengo y hago un corte por acá, yo voy a suponer que esta es la mitad. Esa mitad, ese cuartil que me está dividiendo ese conjunto en 2 partes iguales, es lo que se llama Q1, o sea, el primer cuartil. El primer cuartil, Q1, si ustedes lo miran acá en la tabla, es 2. ¿Bien? O sea, mírenlo, cuartil 1. Entonces vengo acá. Dos. ¿Listo? Bien. Bueno, ahora ya tenemos el cuartil 1 que es 2, ya tenemos el dato menor que es 0, ya tenemos el valor de la mediana que es 3. Yo ya puedo sacar muchas conclusiones de ahí, ¿sí? Porque ahora, si de 0 a 3 servicios públicos es el 50%, pues yo podría decir que desde aquí hasta aquí, que es la mitad, ¿qué porcentaje habrá? Pues 25%. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la conclusión, por ejemplo, para el cuartil 1 que me dio 2? Entonces yo diría, el 25% de los municipios estudiados tienen mire que él está entre estas 2 barritas. O sea, tienen entre 0 y 2 servicios públicos en promedio. Miren que ya no es 2, estoy diciendo muchas cosas. El 25% está entre 0 y 2 servicios públicos. Si quiero sacar una conclusión de la mediana, que está aquí en la mitad, entonces yo digo, el 50%, porque este es el 50% se encuentra entre 0 y 3 servicios públicos. ¿Ven? Siempre que den conclusiones de los cuartiles, cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3 o medianas, denlas en porcentajes, siempre en porcentajes.
porque son valores relativos. Ahora, ya tengo el cuartil 1, ya tengo el cuartil 2, pues ahora voy a sacar el cuartil 3. El cuartil 3 es sacar la mitad de esta mitad. Es sacar la mitad de esta mitad, acá. Este sería el que vamos a llamar cuartil 3. ¿Listo? Cuartil 3. Y el cuartil 3, si ustedes miran aquí los valores, es 5. Listo, acá ya 5. Si ven que para poderlos sacarlos primero los tengo que organizar de menor a mayor. O sea, por eso es que se organizan de menor a mayor, porque lo está sacando en posición. Entonces, si yo quisiera sacar más conclusiones, pues yo digo, mire, cuartil 3, la línea sería esta línea en negro para que se note mejor, que va desde aquí hasta aquí. ¿Qué porcentaje sería? Pues sería 75% y pues este pedacito es 25%. O sea, cada pedacito de los datos son el 25%, porque con eso arman el 100, 25, 50, 75, 100. La mitad pues sería el 50%. Entonces miren que ya tuve muchas conclusiones, ya tengo una conclusión para el cuartil 1, para el cuartil 3, para la mediana. Recuerden que la mediana es el mismo cuartil 2. O sea, tiene que ser el mismo cuartil 2. ¿Listo? Ya tengo una conclusión para el dato mínimo, ya tengo una conclusión para el dato máximo, o sea, ya tengo muchas conclusiones. Entonces ustedes, bueno, vamos a mirar otra. Ahora hablemos, por ejemplo, del promedio. ¿Qué quiere decir que la media si no bueno, la media es este valor de acá, miren. La media me dio 3.38. ¿Qué quiere decir? Que en promedio, el promedio de los 350 municipios analizados cuentan con 3.38 servicios públicos. ¿Sí? Uno lo puede aproximar a 3 porque es que estamos hablando de números enteros. Entonces, 3 servicios públicos. Unos tienen más, claro, ya lo vimos en la tabla y en el diagrama, otros tienen menos, pero en general el promedio es que tengan 3. O sea, 3 es el punto centro o punto de acumulación, hacia donde se van pegando los otros, ¿sí? Hacia donde se van pegando los otros. Entonces, ya tengo otra conclusión para promedio. Ahora, miren el valor de la desviación estándar. Claro que aquí me queda muy pequeñito. Voy a borrar esta medida para que no tape el valor de la desviación estándar. Listo. Miren DE. DE es la desviación estándar. La voy a poner en azul. Recuerden que les dije, la desviación estándar es una medida de dispersión. ¿Sí? Es una medida de dispersión. Entonces, ¿qué tan dispersos se encuentran los datos? En 1,69. O sea que es un valor pequeño. Como es un valor pequeño, eso quiere decir que no hay diferencias significativas entre el número de servicios públicos que tienen los municipios. Aunque hay algunos que tienen 0 y hay otros que tienen 7, no hay muchas diferencias significativas. Pasaría algo si algún municipio tiene 10 servicios públicos o 15. Agua, luz, gas, teléfono, internet, televisión satelital, televisión por cable. Bueno, no sé qué más servicios hay, streaming, plataformas, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso lo que nos están diciendo es que en esos 350 municipios no hay muchas diferencias significativas entre la cantidad de servicios públicos que se tienen. Alguien diría, uy, pero es que un municipio con 0 y otro con 7, pero es que no estamos hablando de solamente 2, estamos hablando de 350 municipios. Entonces, esa es la forma de analizar la tabla. Ahora, la tarea que les dejo a ustedes es investiguen, por ejemplo, qué quieren decir estos valores de asimetría y kurtosis. Y esto está en el blog. ¿Qué pasa cuando la asimetría es negativa? ¿Qué pasa cuando la asimetría es positiva? ¿Cómo se están comportando los datos? Eso es un análisis que ustedes pueden hacer allá en el blog. Si quieren, tómenle una fotico a esto, mírenlo, porque esto les va a servir mucho cuando ustedes vayan a hacer sus análisis. Entonces, volviendo aquí, bueno, tómenle, aunque yo les voy a compartir mañana la web,
Volvamos a la plantilla. Entonces, en la plantilla, ¿qué pasa? Miren, en la plantilla ustedes van a decir, ah, listo, como ya calculé todos los valores, entonces, ¿cuál es el valor de la media? Acá dijimos 3,32 aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el promedio de servicios públicos de los municipios estudiados, analizados, es de aproximadamente 3. ¿Por qué? Porque yo lo aproximé porque estamos hablando de números enteros. ¿Sí ven? Entonces, cada valor debe tener acá la mediana, creo que la mediana me dio, ¿qué? 5. La mediana me dio 3. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Recuerden que la mediana es una medida de posición. Entonces, la mediana me dio 3. ¿Qué quiere decir? Que el 50%, ¿sí? El 50% de los municipios cuentan con entre 0, que era el dato menor, 0, entre 0 y 3 servicios públicos. ¿Listo? Así es que nosotros necesitamos que ustedes hagan el trabajo. Cada valor con su conclusión. Siempre hablando, si es servicios públicos, pues servicios públicos. Si es hablando de número de resguardos indígenas, número de resguardos indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, para las medidas de dispersión, ahí están Q1, Q2, Q3, ya son los valores, el rango es el dato mayor menos el dato menor, la varianza ahí está, la desviación estándar ahí está, ¿sí? O sea, eso es lo que hay que hacer para ese punto 3. Me voy a ir al chat y a un espacio para preguntas. Listo, profe. Acá tenemos a Carlos Arturo Calle. Adelante, Carlos, con tu pregunta. Carlos. Bueno, mientras Carlos responde, está Linet Aigel. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Buenas Linet. noches ya. Buenas noches, perdón. Buenas No, profe, noches. yo estaba confundida, era por el valor de la mediana. ¿Será que me explica nuevamente de dónde salió ese 50? Y ahorita sí analicé más o menos, pero ¿me puedes explicar otra vez lo de la mediana, porfa? Claro, Lo que mira, hace parte del percentil y eso no, eso sí me quedó, no lo entendí. Te mira, agradezco. bueno, mira, vale, cuidado. La mediana, la mediana la mediana es el valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Mire que está en toda la mitad de los datos, ¿cierto? Divide en dos partes iguales. Si el total de los datos es el 100%, pues, y si él la divide por la mitad, pues quiere decir que entre el 0 y la mediana está el 50% de los datos, ¿cierto? Y si quisiera decirlo de otra forma, pues entre 3 y 7 está el otro 50% de los datos. ¿Bien? Porque es el dato que divide el conjunto de datos en dos partes porcentualmente iguales. Porcentualmente iguales. ¿Ahora sí te queda claro? El cuartil 1, pues primero, porque recuerden que cada cuadrito de esos es 25%, entonces 25% aquí y luego del cuartil 1, pues 75%. Si ustedes quieren volver a revisar la grabación, miren que este video, variable cuantitativa discreta, medidas de tendencia central, ahí yo explico todo lo que estoy explicando, lo explico ahorita. Lo expliqué ahí, o sea, ahí lo pueden volver a ver, revisar una vez, dos veces, tres veces, ¿sí? Y acá hay otro video que es para la variable continua, que es básicamente lo mismo. Acá lo único que hay que hacer es una modificación diferente, que es lo que les quiero explicar ya para cerrar. No sé si tengan más preguntas. Profe, no Profe, y hay manos. ejemplo,
No hay manos Perdón, yo levantadas. estoy en el blog, pero no me aparecen esas actualizaciones que se tiene de la variable continua. ¿Paola es la que nos está hablando? No sé, profe. Sí, señor. ¿Cuál es tu pregunta? Es que no te escucho. Hola. Hola, ¿puedes repetir tu pregunta? Profe, es que estoy en el blog, pero no me aparecen las actualizaciones de los videos que dice el profe. Solo me aparece tabla de frecuencias variables discretas. Profe Milton, ¿usted está hablando? Porque está en mute. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Bueno, lo que les quería decir es que sí, ahí están las actualizaciones de los videos, para que lo revisen, por favor. De todas formas, nosotros vamos a compartir la grabación de la web de hoy y les vamos a enviar también esos videos cortos para hacer el análisis de la variable discreta y el análisis de la variable continua, porque realmente solamente hay que hacer una diferenciación, ¿sí? Y es lo que les quiero explicar si ya no hay más preguntas. Porque, ¿qué nos haría falta de la guía? La guía dice, eso es para el paso 3. Para el paso 4 es lo mismo, pero con una variable continua, ¿sí? O sea, es hacer lo mismo, calcular media, mediana, moda. Los análisis son los mismos, la forma de interpretar es lo mismo, sí, solo que aquí se hace una tabla de frecuencias para datos agrupados. Voy a tratar de hacerlo, pues digamos, lo más rápido posible para que ustedes lo vean. ¿Sí? Que sería el ejercicio 4. Voy a mirar por acá la base de datos, acá. Para el ejercicio 4, supongamos que ustedes van a trabajar ahora con una variable cuantitativa continua. Recuerden que las continuas son las que toman valores decimales, las que sí pueden tomar valores decimales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de esas que hay acá, ¿cuál es continua? Porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua, porcentaje de viviendas con algún nivel de hacinamiento, pues, todo eso es continuo, ¿sí? Entonces, si yo quisiera hacer ahora una tabla de frecuencias, como la variable es continua, yo ya debo hacer es una tabla de frecuencias para datos agrupados. Y para esto hay que hacer algo diferente. Miren, voy a ir a estadísticas, voy a ir a tabla de frecuencias, no, a medidas, no, a tablas de frecuencias, y voy a elegir una variable que sea continua. Por ejemplo, porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía. Voy a decirle a Infostat que me haga la tabla de datos agrupados. Le doy a aceptar. Y él vuelve y me muestra el cuadro de diálogo, pero acá sí es importante que tengan en cuenta algo. Es el mismo que hicimos ahorita. Pero aquí como es agrupado, sí necesito límites inferiores y límites superiores. ¿Listo? Límites inferiores, entonces por eso lo marco. Límite inferior, límite superior, necesito la marca de clase. Y acá lo más importante es que como yo voy a agrupar esto en clases o en intervalos o en grupos, yo sí tengo que saber cuántos grupos hago porque Infostat me lo está, él me dice número de clases, automáticamente me pone 8, ¿sí? Pero no necesariamente son 8. Hay una regla que es la que yo utilizo para determinar el número de clases o el número de intervalos.
que la voy a poner por aquí, ¿sí? Acá. Eso ya es para datos agrupados, pero la voy a escribir acá para que ustedes sepan que esa regla se llama la regla de Sturges. Y si ustedes van y lo buscan en cualquier información, cualquier libro, le van a decir que eso se representa con K, el número de intervalos es con K, y la regla es 1 más 3.322 por el logaritmo del número de datos. En el caso de nosotros, 350 datos. ¿Sí? Esa regla, esa formulita es la que me va a permitir a mí calcular cuántas clases, cuántos intervalos, cuántos grupos, porque recuerden que para la variable continua son datos agrupados. Esa es la diferencia que hay. Entonces, alguien que por favor haga ese cálculo ahí. Primero le saque el logaritmo a 350 datos. Luego coge ese valor y lo multiplique por 3.322. Y a ese valor, pues que le sume 1. ¿Alguien lo tiene? Vayan mirando. Voy a buscar por aquí una calculadora científica a ver si hacemos el ejercicio. También hay un video donde explico todo, es cortico, no más corto que la web. Acá, miren. Entonces la fórmula me dice logaritmo de 350 datos, o sea, en el caso de otros municipios, cerremos, logaritmo, eso es igual a ¿qué? 2.54. La fórmula me dice multiplíquelo por 3.322, y a eso que le dé, súmele 1. Entonces, eso nos va a dar 9.45 intervalos de clase, grupos, clases, como lo quieran llamar. Y nosotros necesitamos un número entero, o sea, ¿cuántos grupos? Yo no puedo decir 9.45 grupos. Tengo que decir o 9, o 10, o 8. Aproxímenlo siempre al entero que esté por encima. O sea, en este caso a 10. O sea que ustedes, si aplican esa fórmula, les va a dar que tienen que tener 10 intervalos de clase. Aproxímenlo por encima para que no vayan a quedar datos por fuera. ¿Listo? Entonces, ya sé que son 10 grupos porque eso es lo que me está preguntando el Infostat. El Infostat sí me dice cuántas clases y él tenía 8, pero ya me di cuenta que no son 8, son 10. Entonces, yo lo voy acá en personalizado, le doy 9 y 10. ¿Sí ven? Esa es la única diferencia entre lo que hicimos antes y lo que estamos haciendo ahora. La fórmula para calcular el número de intervalos. Y él dice aceptar. Ahora aparece una tabla de frecuencias, pero para datos agrupados. Él ya agrupó esos 350 datos que teníamos individuales, él los está agrupando en 10 clases. ¿Por qué? Porque la variable es continua. Ahora se analizan son por grupos, no de forma individual. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, lo más relevante acá es esto. Recuerden que estamos hablando de el porcentaje de viviendas que no cuentan con el servicio de energía eléctrica. Esa es la variable que yo estoy analizando. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay 162 municipios en donde el porcentaje de viviendas que no cuentan con energía están entre 0.04 y 5.1, perdón. Están entre ese porcentaje. Ya estamos hablando desde grupos. ¿Listo? Y asimismo ustedes pueden sacar conclusiones de los demás, pues, de los demás grupos. Cuando ustedes vayan a hacer el cálculo, vas a ver que es para 10. Para 10. Siempre son 10 grupos porque ya hicimos el cálculo de la regla de Sturges. Cuando ustedes lo vayan a hacer en Infostat, son 10 grupos. ¿Listo? En Excel hay que hacer otro poconón de fórmulas para poder hacer los cálculos de estas medidas. De hecho, hay que hacerlo para la variable continua medida por medida. Eso hace que sea un poco más complejo el ejercicio. ¿Listo? Esa es la tabla de frecuencias que me está pidiendo, la guía. Ahora me dice, realice un diagrama que me represente esa variable. Yo vengo aquí a gráficos y ya no voy a hacer un gráfico de barras porque eso es para las variables discretas. Voy a hacer un gráfico, un histograma o un polígono, que ese es para la variable continua. Entonces acá sí, entonces paso la variable que estoy analizando, porcentaje de viviendas sin energía eléctrica, la paso.
le doy a aceptar y ahora ya me aparece es un histograma, ¿sí? Un histograma, pero miren que él dice que hay 8 clases, no, yo necesito que sean 10, 9, 10. ¿Mm? Y pues entonces lo mismo, cambio el título, ¿sí? Porcentaje de vivienda sin energía eléctrica. Listo. Ya sé que esto no es frecuencia relativa, esto debería ser número de municipios. Lo cambió. Y como es relativa, entonces ahí sí lo puedo dejar en porcentajes. Miren que por qué me aparecen solo 4 barritos cuando deberían ser, ¿qué? 9, 10 clases. Porque miren que esas son muy chiquiticas, ahí están, pero pues lo voy a agrandar. Miren, ahí están, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las otras son muy chiquiticas, entonces pues por eso no, o sea que lo más relevante es esto que estamos viendo en este rectángulo, ¿bien? De ahí es que nosotros sacamos las conclusiones. Eso es un histograma, pero yo también puedo hacer un polígono, mira, un polígono simplemente marco aquí la flechita polígono y pues ahora pues ya debería aparecer el polígono. El polígono es que miren que marcó estas líneas aquí en la mitad. Entonces estoy hablando de la variable cuantitativa continua. Ahora, me dice, calcule todas las medidas. Entonces hago exactamente lo mismo que hice con la variable discreta, lo mismo. Entonces vengo a estadísticas, medida resumen. La variable es esa, porcentaje de ocupantes en viviendas, le doy a aceptar. Vuelvo y marco lo que necesito. Ahí ya está todo marcado porque ya lo habíamos marcado ahorita. Le doy a aceptar y él vuelve y me arroja todos los valores para la variable cuantitativa continua. Y yo vuelvo y cojo y hago los mismos análisis. Eso es lo que hay que hacer para la variable cuantitativa continua. Y si ustedes buscan en el blog del curso, hay un video en donde dice cómo, miren, variable continua, tablas de frecuencias, datos agrupados. Ahí todo lo que acabo de explicar aquí está resumido. Ahí está. Son 10 minutos, 20 minutos. Con calma, ustedes lo pueden revisar una vez, 2 veces, devolverlo, volverlo y devolverlo, todas las veces que quieran. Calculan las medidas, hacen los valores, calculan todos los valores y ese sería el ejercicio 4. Y ya lo último es consolidar el trabajo. ¿Listo? ¿Tenemos preguntas? Profe, en el chat, Verónica Berrío pregunta si se puede presentar el trabajo final sin la plantilla esa, es decir, hacerlo yo misma en Word. Pues sí, lo que pasa es que la plantilla que nosotros les vamos a enviar, pues les va a ahorrar muchísimo trabajo, pero no es camisa de fuerza. Pero les va a permitir organizar el trabajo según lo que nosotros estamos pidiendo en la rúbrica. Entonces, Listo. miren, la verdad no se estresen mucho. Miren que el ejercicio de hacerlo mecánicamente en Infostat es solamente seguir los pasos que están ahí en los videos. O sea, los valores se los va a hacer en 1 minuto, en 2 minutos. Lo importante es aprender a interpretar. Si no saben cómo hacer, ahí están los videos. Los docentes los vamos a acompañar por los foros. Miren, por ejemplo, ¿qué les doy una recomendación? Hagan, por ejemplo, esta semana el análisis, bueno, no sé, si es que ya hicieron el mapa y el artículo, si no, entonces organícense. De aquí al domingo voy a hacer el mapa y voy a hacer el artículo. Organícense. La siguiente semana voy a hacer todo lo de la variable discreta, que eso lo hacen, de pronto se demoran un poquito en el análisis, pero eso lo hacen mecánicamente. O sea, organícense ya que son 4 cosas. Digan, bueno, en 2 días voy a hacer el mapa, a los otros 2 días voy a hacer el artículo, luego en 3 días voy a hacer la variable discreta y luego en 3 días la variable continua. O sea, esa es mi recomendación. No es difícil, de verdad, es simplemente aplicar lo mismo que está ahí en los videos y, y hacer la interpretación de los datos. Suben los aportes al foro. Yo creo que la otra semana yo voy a hacer otra web ya como más para mirar cómo les ha ido, para volver a mirar el Infostat, digamos, de un poco más lento, para ayudarles con las interpretaciones, pero la idea es que ustedes no dejen todo para lo último.
Porque mire, si ustedes se dieron cuenta, yo en una hora y media ya expliqué todo. Y ya hice, y les mostré que ya hice los cálculos, que ya hice las gráficas, que hasta les ayudé con las tablas de interpretación. O sea, el ejercicio es empezar a cacharrear. Cacharreen, revisen el blog, revisen la web que mañana les voy a enviar. ¿Qué me queda de tarea a mí? Enviarles la web, la web, eh, eh, pero ya están los videos en el blog. Les voy a enviar la plantilla y les voy a enviar la base de datos actualizada para que ustedes no pierdan tiempo depurando la información. ¿Listo? Para que no pierdan tiempo haciendo el ejercicio de, de depurar los datos. ¿Listo? Ah, hay una pregunta de Natalie Nieto. Dice, para este Sí. trabajo no hay que hacer video. No, Natalia, para ese trabajo no hay que hacer video. Nayeli pregunta, ¿todos los pasos debemos subirlos al foro? Pues miren, yo al menos les recomiendo es que suban primero el mapa. Luego suban, bueno, el artículo digamos que no es tan necesario, pero sí lo pueden subir para que lo revisen. Luego suben, son 4 aportes que ustedes tienen que hacer realmente. Luego suben todas las medidas discretas para que el profe le haga, bueno, si le quedó algo mal, que revise, y luego toda la variable, todo el análisis de la variable continua. Son 4 aportes. Eh, Listo, Tatiana Lancheros pide que si puedes volver a colocar el video que recomendaste ahora, que no lo encuentra en el blog. Bueno, ya digamos que ahorita hacemos ese ejercicio porque ahí está en el blog. Profe, no sé si tú los puedes compartir por aparte mientras yo ya termino con la forma en que se debe entregar el trabajo. Listo, ya he estado compartiéndoselos, pero Listo, cuando miren, se los comparto. entonces, eh, ¿qué debe contener el trabajo? Ahí, esto no quedó en la guía. Bueno, aquí había algo, no sé, la última parte pues ya es la consolidación del trabajo, ¿no? Sé qué debe contener, es que pensé que estaba acá, pero no lo veo. Pues una portada, una introducción, una justificación, el mapa mental, el artículo, el análisis de la variable discreta y el análisis de la variable continua. ¿Listo? Yo sí quisiera que ustedes utilizaran la plantilla porque les va a facilitar la organización de la información. Pero si no lo quieren hacer por ahí, no hay problema. Recuerden que eso no es camisa de fuerza. ¿Listo? Entonces no se asusten, empiecen a trabajar de a poquitos, pero no se vayan a dejar coger la tarde. Y esto es solamente práctica, o sea, práctica. Lo de Infostat realmente es muy sencillo, pero cuando practico, cuando lo hago y cuando lo analizo. La próxima semana, yo creo que el martes, entonces, lunes o martes, voy a hacer otra reunión para mirar cómo vamos y para explicar de pronto algunos conceptos que de pronto le hayan quedado difíciles, pero yo les aseguro que si ustedes ven la web paso a paso, despacio, van a poder hacer el trabajo. ¿Listo? Listo, profe, no hay preguntas, no hay manitos levantadas. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, pues con esto damos por terminada la web del día de hoy. Muchas gracias a todos por haber asistido, al profe Sandro por estar pendiente, eh, la profe Azucena que nos colaboró muchísimo con lo que fue la base de datos, de verdad ella es la que nos hizo ese ejercicio de depurar la información en la base de datos, a todos los docentes que se encontraron conectados, a los estudiantes. Espero que haya sido muy útil esta reunión. Y como les digo, o sea, esto es muy mecánico, ¿no? No hay ni siquiera que hacer mucha cosa, es muy mecánico, entonces no se dejen coger la tarde. Ahí tenemos al grupo de docentes que está siempre pendiente en los foros, que les van a enviar los videos cortos, que les va a enviar la grabación y siempre atentos, ¿listo? Entonces, muchísimas gracias a todos, feliz noche y nos vemos entonces en una próxima oportunidad.
Chao, profe, que esté bien. Hasta luego, Buenas estudiantes. noches, profe, gracias. Bueno, entonces mi última recomendación es no dejen todo para lo último. Por favor, vayan haciendo sus aportes, participen por los grupos de Teams, hablen con sus docentes y demás. ¿Listo? Feliz noche para todos.